Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos de sus series favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, una verdadera bomba a punto de estallar. ¿Están listos? Porque lo que les vamos a contar hoy sobre Serkan y Özge. Prepárense para alucinar. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de un secreto que Serkan le revela a Özge. Y créanme, la reacción de Özge es digamos que no se la esperaban ni en sus sueños más locos. Vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada para entender qué demonios está pasando entre estos dos. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con nuestro canal, les invito a suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis a fondo y, por supuesto, todos los salseos que tenemos preparados para ustedes. No se arrepentirán. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué secreto estamos hablando? ¿Qué fue lo que Serkan le confesó a Özge que provocó semejante reacción? Para entenderlo bien, tenemos que ponernos en contexto. Recordemos un poco la situación actual de nuestros protagonistas. Después de superar 1001 obstáculos dignos de una novela de Dickens, Serkan y Özge parecían estar viviendo una etapa de relativa calma, un respiro en la montaña rusa emocional que ha sido su relación. Su amor, forjado a fuego lento entre malentendidos, envidias y secretos ajenos, se había consolidado. Ambos se mostraban más seguros y confiados en el futuro, imaginando un porvenir juntos, lleno de risas, sueños compartidos y la promesa de una vida en común. Habían superado las dudas iniciales, los celos infundados y las interferencias de terceros que intentaron dinamitar su conexión. Incluso habían comenzado a hablar tímidamente de formar una familia, un tema que antes generaba cierta incomodidad en Serkan, el eterno workaholic. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, la calma siempre precede a la tormenta. Y vaya que la tormenta que se avecina es de proporciones épicas, un huracán de emociones que amenaza con arrasar con todo lo que han construido. Durante los últimos episodios, hemos visto a Serkan actuando de manera extraña, como si una sombra oscura se cerniera sobre él. Se le notaba distraído, preocupado, incluso un poco evasivo. Sus habituales bromas y sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por una mirada ausente y una actitud taciturna. Pasaba horas encerrado en su despacho, absorto en llamadas telefónicas que cortaba abruptamente al notar la presencia de Özge. Rechazaba invitaciones a eventos sociales, alegando cansancio o exceso de trabajo, cuando todos sabían que disfrutaba enormemente de la compañía de sus amigos y sobre todo, de Özge. Se había vuelto un fantasma en su propia casa, un ser distante y misterioso que se movía por los rincones con la cautela de un ladrón. Özge, por supuesto, se dio cuenta de inmediato. Ella conoce a Serkan como la palma de su mano, ha aprendido a leer sus gestos, a interpretar sus silencios, a sentir sus miedos. Sabía que algo no andaba bien, que un secreto se escondía tras esa máscara de indiferencia que Serkan intentaba mantener. Intentó hablar con él, preguntarle qué le pasaba, ofrecerle su apoyo incondicional. Le preparaba sus comidas favoritas, le daba masajes en los hombros para aliviar la tensión, lo abrazaba con fuerza para transmitirle su amor y su cariño. Pero Serkan se mostraba reacio a compartir sus inquietudes, a abrir su corazón y confiar en ella. Se escudaba en excusas vagas, en evasivas y en promesas de que todo estaba bien, aunque sus ojos gritaban lo contrario. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda invisible que se tensaba cada vez más, amenazando con romperse en cualquier momento. La comunicación se había roto, el diálogo se había transformado en monólogos vacíos y la desconfianza comenzaba a sembrar sus semillas en el fértil terreno de su relación. Özge se sentía frustrada, impotente e incapaz de penetrar esa muralla que Serkan había levantado a su alrededor. Se preguntaba qué había hecho mal, qué había cambiado, qué secreto ocultaba Serkan que le impedía confiar en ella. La incertidumbre la carcomía por dentro, alimentando sus inseguridades y sus miedos más profundos. Y es en medio de esta atmósfera de incertidumbre, secretismo y creciente angustia cuando Serkan decide finalmente revelar su secreto, como un volcán que entra en erupción después de años de silencio. Pero, ¿qué es ese secreto? ¿Qué oscuro presagio se esconde tras esa actitud evasiva y preocupada?
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido y donde nuestros corazones comienzan a latir al ritmo frenético de la expectación. Resulta que Serkan ha estado ocultando un problema de salud, una bomba de tiempo que ha estado tic-tac en su interior durante meses. Una vieja lesión en la espalda, producto de un accidente automovilístico que sufrió en su juventud, ha regresado con más fuerza que nunca, amenazando con dejarlo postrado en una silla de ruedas. Los dolores son insoportables, las noches se han convertido en un infierno de insomnio y los médicos le han recomendado una operación delicada y arriesgada, con un porcentaje de éxito incierto. Serkan, temiendo por su futuro, por su capacidad de seguir trabajando y por el impacto que esta noticia podría tener en Ozge, decidió mantenerlo en secreto, creyendo ingenuamente que así la protegería del sufrimiento y la angustia. Pensaba que si lo mantenía en silencio, de alguna manera, la enfermedad se debilitaría o desaparecería. Ignoraba que los secretos, como los fantasmas, siempre terminan saliendo a la luz. Imaginemos la escena, la tensión palpable que se respira en el aire, el peso del silencio que los ahoga. Serkan y Ozge están en su casa, en el salón principal, un espacio que antes era sinónimo de alegría y complicidad, pero que ahora se ha convertido en un campo de batalla emocional. La luz tenue de la tarde se filtra por las ventanas, proyectando sombras alargadas que dan un aire fantasmal a la estancia. Afuera el viento aúlla como un lobo herido, presagiando la tormenta que está por desatarse. Serkan respira hondo, intentando controlar el temblor de sus manos y la aceleración de su corazón. Toma la mano de Ozge sintiendo la calidez de su piel, un último asidero a la normalidad antes de sumergirse en el abismo de la verdad. Comienza a hablar con voz entrecortada, revelando cada detalle de su problema de salud, describiendo los dolores punzantes que lo atormentan, confesando sus miedos más profundos, admitiendo su error al ocultarle la verdad. Sus ojos, normalmente llenos de brillo y confianza, reflejan ahora una profunda angustia, una desesperación que le parte el alma a Ozge. Le explica por qué decidió mantenerlo en secreto, argumentando que lo hizo para protegerla, para evitarle el sufrimiento. Se justifica intentando convencerla de que sus intenciones eran nobles, aunque el resultado haya sido catastrófico. Y aquí es donde viene la reacción de Ozge, el momento catártico que estábamos esperando. ¿Cómo creen que reaccionó? Con comprensión y apoyo incondicional, abrazando a Serkan y prometiéndole estar a su lado en las buenas y en las malas. Con enfado y decepción, sintiéndose traicionada por la falta de confianza de Serkan y cuestionando la solidez de su relación. O con una mezcla de ambos, una tormenta de emociones contradictorias que la dejan sin aliento y la obligan a replantearse todo lo que creía saber sobre Serkan y sobre su amor. La reacción de Ozge fue, en una palabra, explosiva. No tanto por la noticia en sí, que la impactó profundamente, sino por el hecho de que Serkan le había ocultado algo tan importante, algo que afectaba directamente a su futuro juntos. Se sintió traicionada, engañada, como si su relación no fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentar juntos las dificultades. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?, le gritó con lágrimas en los ojos, la voz quebrada por la rabia y el dolor. ¿No confías en mí? ¿Crees que no soy lo suficientemente fuerte para apoyarte? ¿Me ves como una niña indefensa que necesita ser protegida de la cruda realidad? La discusión se intensifica, convirtiéndose en un torbellino de reproches, acusaciones y justificaciones. Ozge le recrimina a Serkan su falta de confianza, su actitud paternalista, su manía de tomar decisiones por ella sin consultarla. Le dice que ella no es una niña, que es una mujer adulta capaz de afrontar cualquier problema a su lado, que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Serkan, por su parte, intenta justificarse, explicar sus motivos, defender su decisión de ocultarle la verdad. Le suplica que lo entienda, que comprenda que lo hizo por amor, que su único deseo era protegerla del sufrimiento. Pero Ozge no está dispuesta a escuchar, no está dispuesta a perdonar tan fácilmente. Se siente herida, vulnerable y necesita tiempo para procesar todo lo que está pasando, para entender por qué el hombre que ama le ha mentido de esa manera. La escena termina con Ozge alejándose de Serkan, dándole la espalda y marchándose de la casa, dejándolo solo y sumido en la desesperación. La bomba ha estallado, la confianza se ha roto y las consecuencias son impredecibles. El futuro de su relación pende de un hilo, amenazado por la desconfianza, el resentimiento y la incertidumbre. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará ahora? ¿Podrán Serkan y Ozge superar esta crisis?
¿Podrá el amor vencer a la desconfianza y la falta de comunicación? ¿O este secreto marcará el final de su historia de amor, condenándolos a vivir separados y arrepentidos? Personalmente creo que esta situación pondrá a prueba la fortaleza de su relación como nunca antes. Serkan tendrá que hacer un esfuerzo enorme para recuperar la confianza de Özge y demostrarle que realmente la considera su compañera de vida, su igual, su confidente. Tendrá que abrir su corazón, ser honesto y transparente y dejar de lado su manía de controlar todo y protegerla de todo. Özge, por su parte, deberá aprender a perdonar, a entender las razones que llevaron a Serkan a ocultarle su secreto y a dejar de lado su orgullo herido. Tendrá que recordarse a sí misma que el amor no es perfecto, que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No será fácil, el camino estará lleno de obstáculos, pero creo que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, podrán salir adelante, más fuertes y unidos que nunca. También creo que esta situación abrirá un nuevo capítulo en la relación de Serkan y Özge, un capítulo marcado por la honestidad, la transparencia y la comunicación abierta. Un capítulo donde ambos se sentirán libres de compartir sus miedos, sus dudas y sus preocupaciones sin temor a ser juzgados o rechazados. Un capítulo donde el amor y la confianza serán los pilares fundamentales de su unión, donde la vulnerabilidad será vista como una fortaleza y donde la comunicación será la clave para resolver cualquier problema que se presente. Este será el verdadero desafío, la prueba de fuego que determinará si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas de la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Una verdadera bomba, ¿verdad? ¿Se esperaban este giro en la trama? ¿Creen que Serkan hizo bien al ocultarle su secreto a Özge? ¿O creen que debería haber sido honesto desde el principio? ¿Qué creen que pasará con su relación? Antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales que hemos analizado en este vídeo. Serkan le revela a Özge un secreto devastador relacionado con su salud, una grave lesión en la espalda que requiere una operación arriesgada. Özge reacciona con enfado, decepción y un profundo sentimiento de traición, sintiéndose excluida y desvalorizada por la falta de confianza de Serkan. La relación de Serkan y Özge se encuentra en un punto crítico, al borde del abismo, y su futuro es incierto. La clave para superar esta crisis reside en la honestidad, la transparencia, la comunicación abierta y la voluntad de ambos de luchar por su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora sí, es su turno. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías, sus predicciones y sus reflexiones sobre el futuro de Serkan y Özge. ¿Creen que superarán esta crisis? ¿O que este secreto marcará el final de su relación? ¿Qué consejo le darían a Serkan y a Özge? Los leo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.